la estoy realizando a las vísperas del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Quisiera muy rápidamente abordar distintos niveles. Uno que hace a la situación de coyuntura, otro a los fundamentos más filosóficos, políticos, de lo que implica la relación entre trabajo, empleo y capital. Y por otro lado, las relaciones que se están dando de diálogo, conflicto, interacción entre el movimiento sindical, los trabajadores, la ciudadanía, el gobierno, los actores políticos. Porque ese contexto de alguna manera nos permite entender quizás por qué esa afirmación que el PCNT como central que busca contener a todos los trabajadores sindicalizados, reivindica la unidad de aquellos que mueven la rueda, tiene entonces implicancias en la coyuntura, en la concepción teórica o filosófica, política de lo que estamos entendiendo por estos temas, y cómo se están dando cambios o relación en ese paradigma de consolidación o ampliación o pérdida de derechos de los trabajadores. Filosóficamente yo creo que vale la pena distinguir trabajo de empleo, el trabajo como la condición humana que nos realiza y que entonces hace al ser humano libre por su acción, por lo que desarrolla, ¿sí? Como Marx, Hannah Arendt o el Papa Francisco han planteado. Es decir, que el trabajo debe ser aquello que realiza el ser humano. El empleo es aquello que tiene que ver con la remuneración. Y hemos visto que la pandemia ha hecho perder horas de trabajo, empleos, ha generado la pérdida de ingresos. Y entonces se ha mostrado de que las personas no solamente se pueden frustrar, pueden quedar fuera, sino que quedan excluidas, ¿no? Y los fenómenos de exclusión que hoy vemos en sectores que han perdido acceso al empleo como ingresos para la sobrevivencia, requieren reivindicar o pensar el hecho de que no podemos atar la dignidad de las personas, el derecho de las personas, el derecho de los trabajadores, solo a el ingreso. Esto debe estar atado a los pilares de protección social, a la seguridad social y por tanto la remuneración que debe ser digna, que debe estar dada en garantías de respeto y de posibilitar a las personas, lo debemos entender en ese entramado social donde el fruto del trabajo no puede ser pensado solo individualmente como el paradigma vigente instala con la meritocracia y le da a algunos la condición de poder ganar mucho mejor que otros con esfuerzos relativamente muy pequeños o partiendo de pisos o circunstancias que le favorecen, oportunidades, ¿sí? Por tanto, esa afirmación del movimiento sindical, del PCNT, la unidad de los que mueven la rueda, tiene que ver con las condiciones ideológicas, la lucha por el trabajo digno, pero también tiene que ver con entender el trabajo como una condición social y por tanto el fruto del trabajo como una condición social que debe volver a los trabajadores y que no puede quedar atado solamente a lo que la oferta y la demanda en el mercado puede pagar un salario. Miremos cómo han crecido formas de empleo y por tanto se han salido de la informalidad o han generado fuentes de trabajo, mecanismos que son profundamente violentadores no solo de la dignidad humana, de un salario digno, ¿sí? Como vemos en el caso de los deliveries
o lo vemos en la caída del salario real, ¿sí? Como lo hemos visto en el hecho de que se ha dualizado la posibilidad de vincular el fruto del trabajo con la dignidad de las personas. ¿Y por qué planteo esto? Porque la lucha de los trabajadores en esa amplitud, ¿sí? Tan grande como la que podemos visualizar entre obreros de la construcción, docentes, profesionales, comerciantes, los que están en el área de servicios, en el área estatal. ¿Qué es lo que tenemos o se tiene en común? El hecho de que no es solamente la capacidad que se desarrolla, las oportunidades que se tienen, sino que es en ese entramado, ¿no?, que se genera la riqueza y que los procesos de transformación actual en lo tecnológico, la desregulación, los mecanismos evasivos o acumulativos, terminan poniendo la riqueza en pocas manos o poniéndola en aquellos sectores de punta que, como decíamos, por determinadas circunstancias, han quedado mayormente beneficiados. Como dice Piketty, el economista francés, en su libro El Capital, los procesos de transformación han ido generando una acumulación desigual, provocando el efecto Mateo. Quien más tiene, más acumula, y quien menos tiene, más pierde. Por tanto, pensar la lucha de los trabajadores en torno a esta mirada implica entonces comenzar a ver qué es lo que está pasando, por qué hay mecanismos que favorecen la acumulación en pocos, favorecen la autoexplotación, favorecen los salarios bajos, favorecen la disociación entre sistema social, seguridad social y dignidad de las personas. Porque en última instancia se ha comenzado a perder la perspectiva de que el fruto del trabajo es una condición social, como Marx, Hannah Arendt o el Papa Francisco han planteado. Es decir, que es necesario resituar este aspecto. Esto que parece muy teórico, si lo situamos en lo que está viviendo Uruguay, lo que está viviendo América Latina, lo que se está viviendo a nivel global, se han agudizado esas contradicciones de desigualdad y acumulación que reclaman entonces de un nuevo pacto social por el trabajo y el empleo. Y vuelvo a retomar esta distinción, trabajo y empleo, porque el trabajo debe ser pensado como realización, vinculada con el ocio, con la posibilidad de la educación, con la posibilidad de desarrollarse. El empleo como esa condición de remuneración que debe ser digna, bajo garantías que protejan al trabajador. Y esto es lo que está en debate y lo que estamos viendo que un gobierno liberal conservador o conservador liberal, depende de donde se mire, el gobierno actual en Uruguay, tiene una contradicción interna muy fuerte, porque inevitablemente ha ido instalando instrumentos que favorecen a los mayaoro, deterioran a los sectores no sindicalizados, atentan contra esa distribución que se vaya siendo equitativa y que por tanto provocan el hecho de que nuestra sociedad se vuelva a dualizar, que hay sectores que están creciendo en la necesidad, la vulnerabilización en torno a las ollas populares, que tiene el factor de organización popular y social, pero sin embargo de ausencia de derechos y garantías, de salarios indignos, de condiciones sociales deterioradas, que entonces van a llevar a la necesidad de repensar los instrumentos políticos.
Y ahí vamos al diálogo con los actores políticos. En estos días hemos visto actores de la coalición de gobierno que comienzan a instalar fragmentadamente instrumentos que emulan algunos de los instrumentos que, por ejemplo, el Frente Amplio había planteado desde el comienzo de la pandemia, que reclaman la necesidad de amortiguar, de distribuir, de transferir, y que increíblemente provocan contradicciones muy fuertes, porque sitúan a veces al trabajador contra el trabajador, o promueven mecanismos que terminan deteriorando aún más la condición de los trabajadores. A la vez, la movilización social, la participación del ámbito sindical ha sido muy importante. Pero bien, una encuesta hoy pone bajo sospecha, y a veces uno piensa si en realidad esto no tiene una intencionalidad política. Parecería ser que los uruguayos confían más en las Fuerzas Armadas y en la policía que en los sindicatos, los empresarios y la iglesia. Lo cual probablemente sea así en determinados sectores, y que nos lleva entonces a preguntarnos la necesidad de interpelarnos entre la academia, los movimientos sociales, el movimiento sindical, los actores políticos, de cómo no solo reconquistar derechos que parecen que se van deteriorando, se van desagregando, sino de repensar un nuevo pacto social, que debería ser no una reforma de la seguridad social que recorte derechos, sino que los amplíe, que le dé la posibilidad a los trabajadores, a las formas de la economía circular, al desarrollo local, a la autogestión, a las cooperativas, a las formas empresariales de cadenas de valor a distinto nivel, que hagan sinergias en un proyecto que fortalezca que los trabajadores vean que el fruto de su trabajo le vuelve en distintas formas. Feliz Día de los Trabajadores, viva los que luchan por una sociedad más justa, igualitaria, sin explotados ni explotadores. Internacional.